Bueno, el Servicio Electoral aclaró que la propaganda de cara al plebiscito de abril solo se puede realizar 60 días antes de la votación, es decir, a partir del 26 de febrero. Sin embargo, aún se mantienen los cuestionamientos sobre el sistema de financiamiento para estas campañas y la fiscalización en redes sociales. Para aclarar estas dudas nos acompaña Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Patricio, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Gonzalo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, preguntarle, Patricio, Muy respecto bien, a lo que ha ocurrido sobre esta campaña, ya con esta propaganda que ha realizado también José Antonio Kast en algunas radios, también dando a conocer su idea del no a este plebiscito. ¿Cuál es qué es lo que se puede hacer? ¿Cuáles son los plazos que hay que respetar? Bueno, nosotros lo que hemos dicho que como Consejo Directivo no tenemos atribuciones ni facultades para ver esos temas, sí están radicados en la dirección y en la subdirección de fiscalización y gasto. Lo que hemos señalado hasta ahora, para no referirnos a casos en particular que pueden estar ocurriendo, es la regla general sobre esto. Y efectivamente, en la ley 21.200, que recoge la última reforma constitucional, estableció que se aplica la ley 18.700 de votaciones populares y escrutinio, que es la que regula la propaganda. ¿Qué propaganda se puede hacer? ¿Quiénes la pueden hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿En qué lugares? ¿Y desde cuándo? ¿En qué plazo? Y respecto del plazo, establece claramente que es desde el día 60 antes del acto electoral, es decir, el día 26 de febrero, hasta el tercer día anterior, el 23 de abril. Ese es el plazo en que se pueden desplegar los brigadistas, en que se puede desplegar la campaña en la vía pública, en los lugares que el Servicio Electoral va a determinar en los próximos días, en los plazos legales, en la propaganda que está autorizada en cuanto al metraje y también dentro del plazo para no incurrir en situaciones irregulares que podrían llevar obviamente a ser sancionados. Claro, el plazo es desde el 26 de febrero hasta el 23 de marzo, es el 23 de abril. Es el plazo que tienen... Exactamente. Es el plazo que tienen precisamente... La ley se refiere a cualquier persona, en definitiva, y establece sanciones en el artículo 138 en relación con el artículo 136 de la ley 18.700. Ahí no escucho. Sí, tenemos algún problema de audio. Sí. Patricio, no sé si me está escuchando. Ahí estábamos hablando con Patricio Santamaría, sí, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Lo escucho. ¿Me escucha ahí, Patricio? Sí, lo escucho, me he entrecortado, Gonzalo, pero ahí lo escucho. Ya. Preguntarle, Patricio, respecto a las sanciones a quienes no respetan también estos plazos que son de 60 días para esta propaganda también electoral. Sí, la ley lo que establece son sanciones en unidades tributarias de 20 a 200. Vale decir, son sanciones bastante altas. Si uno piensa, puede ser hasta del orden de los 10 millones de pesos. Y diferenciadas entre 10 y 200 unidades tributarias mensuales para las radioemisoras, los medios de comunicación que en definitiva incumplan con esta limitación de plazo para la propaganda electoral. Sí, también, por ejemplo, diputados del Partido Socialista anunciaron acá si están pidiendo sanciones de 200 UTM por cada propaganda que él ha realizado en los medios de comunicación. ¿Qué le parece a usted eso? A ver, insisto, Gonzalo, no quiero opinar, no me corresponde, no quiero de alguna manera afectar lo que son atribuciones de la dirección de servicio y de las respectivas subdirecciones, pero fundamentalmente en eso, efectivamente, aquí hay una serie de cuestiones que realizar previamente. Habitualmente lo que nosotros abrimos, la dirección abre, son investigaciones donde se constatan los hechos y a partir de eso se va obviamente dando la posibilidad de un debido proceso, que las personas a quienes se les notifica una infracción puedan exponer sus razones, sus fundamentos, puedan en definitiva defenderse para posteriormente la subdirección, el subdirector respectivo proponer una determinada sanción. Ese es un proceso, insisto, que se hace en la generalidad de los casos. No quiero referirme, no corresponde que me refiera a casos concretos que puedan estar ocurriendo hoy día o que hayan ocurrido o que puedan ocurrir en lo sucesivo. Lo relevante es decir que si bien en un momento nosotros planteamos que no está regulada el financiamiento de las campañas electorales, sí hay regulación de la propaganda electoral. Sí, respecto a la fiscalización que se puede hacer a estas propagandas en redes sociales, ¿cómo lo van a hacer? Porque es bien difícil también ahí hacer
esa fiscalización, ver finalmente si hay ahí algún tipo de propaganda. Sí, es bien difícil. Nosotros ya intentamos regular dentro de lo que se puede, en el caso de las redes sociales, lo que es, por un lado, la libertad de expresión, lo que es el derecho que tienen las personas para, de alguna manera, hacer presente, hacer visible, proponer su opinión respecto de candidaturas en su momento o respecto de opciones en este momento. Consideramos, ¿no es cierto?, que lo que son las redes sociales en definitiva son espacios como podría ser un microbús, un metro o la conversación que se produce en una oficina entre personas que están haciendo uso de su legítimo derecho de expresión y expresar también sus preferencias. Eso no está sancionado, pero lo que sí dijimos en su momento que es distinto en la persona que produce un spot publicitario, produce determinadas imágenes, contrata con las redes sociales un espacio para tener un tweet promocionado, un spot de propaganda promocionado o la apertura de redes de contactos que tenemos. Yo, por ejemplo, no sigo en mi tweet a ningún banco y de pronto me irrumpe una propaganda de créditos, etc. Bueno, ese tipo de cosas, cuando es contratado por candidatos o por partidos políticos, nosotros podemos sin duda controlarlo en términos que sean declarados en el balance final que tienen que realizar y además de eso que sean en definitiva, que podamos constatar que efectivamente se cumple con el tema de los gastos, que en definitiva aquí no hay una irregularidad o un tipo de financiamiento. Es difícil controlarlo, como tú muy bien lo dices, Gonzalo, pero hacemos todo lo posible y eso al menos en las campañas del año 2017 sí pudo controlarse. Todo aquello que es pagado en una red social requiere un financiamiento y ese financiamiento podíamos controlarlo, porque es distinto un plebiscito a una elección de carácter general. En la elección de carácter general, la ley 19.884 regula primero los candidatos que se inscriben deben de alguna manera declarar un administrador electoral, cosa que no ocurre en el caso de un plebiscito. No hay candidaturas declaradas ni administradores electorales declarados. Patricio, respecto a lo del cambio de domicilio electoral, las cifras que se dieron a conocer ya hace un par de semanas fueron bastante importantes. 367.664 personas que realizaron este cambio de domicilio electoral. Principalmente fueron más mujeres que hombres. Claro. O sea, ahí nos escuchó Patricio, estamos ahí afinando un poco el retorno para poder seguir conversando sobre estas campañas también, sobre estos cuestionamientos en el sistema de financiamiento. Ahora sí, Patricio, vamos a revisar también ahí el audio para poder seguir conversando con él sobre estas dudas que existen para la fiscalización en redes sociales, también los cuestionamientos sobre el financiamiento de las campañas y también le preguntaba respecto a este cambio de domicilio electoral que hubo hace un par de días. Fueron cerca de 367.664 personas las que realizaron este trámite, principalmente, le decía, mujeres, un hecho que ha generado también bastante novedad. Fueron cerca de 9.000 personas por día. Ahora sí, Patricio, ¿me escucha? Le estaba comentando respecto a este cambio de domicilio electoral, que fueron muchas personas, 367.000 personas, en su mayoría mujeres. Exactamente, hubo un cambio explosivo a partir del día siguiente al 15 de noviembre, cuando se firme el acuerdo sobre la paz y nueva constitución. Como bien alcancé a escuchar, cuando recuperamos la comunicación, efectivamente teníamos nosotros un promedio de 400 cambios de domicilio diarios. Habíamos cambiado a 5.500 personas que habían hecho su solicitud en el mes de octubre y a partir del 15 de noviembre, en los 40 días siguientes, tuvimos estos 367.000 cambios. 9.000 personas diarias en promedio lo hicieron. En el último día del plazo, como buenos chilenos, 113.000 personas hicieron los cambios, la mayoría mujeres, la mayoría jóvenes hasta el rango de los 34 años y a comunas determinadas, esto tanto en Chile como en el exterior. Hay un dato bien interesante, en el caso de los compatriotas que viven en el exterior y que tienen derecho a sufragio en estos plebiscitos, prácticamente, hubo un aumento casi de un 50%, de 40.000 inscritos aproximadamente subimos a cerca de 60.000 personas que van a poder votar en los plebiscitos nacionales que vienen. Sí, Patricio, respecto a los vocales de mesa para este plebiscito, también existen muchas dudas. ¿Van a ser los mismos del año 2017
¿Se les va a pagar? ¿Cuánto se les va a pagar? Bueno, ahí efectivamente, Gonzalo, la ley lo que establece que cuando una persona es sorteada como vocal tiene que cumplir ese deber cívico en los 4 años siguientes o en las elecciones o plebiscitos que se realicen en los 4 años siguientes. Vale decir, hay casos muy concretos donde personas que llevan 2 años, han salido sorteados recientemente, van a tener que cumplir también esa tarea o ese deber cívico el 26 de abril. Pero también se producen por el aumento del padrón electoral mesas nuevas. Se puede producir también con los cambios de domicilio. Aquí, de hecho, va a ser, las personas llegan a mesas distintas. Cuando se crean mesas nuevas, cuando es necesario nombrar nuevos vocales, eso va a ocurrir también en este proceso. Van a recibir una bonificación que en grueso consideramos en total del orden de los 4.000 millones de pesos. Aquí son 2/3 de unidad de fomento. Aquellos que lo hacen por primera vez, además, van a recibir la bonificación el día anterior por la capacitación para cumplir con esta tarea el 26 de abril, de tal manera que esto rige como en todas las elecciones. Sí, son cerca de 17.800 pesos lo que recibieron cada vocal el año 2017 y esa cifra va a ser similar, a excepción de los nuevos que a raíz de esta capacitación van a tener que recibir un poquito más, ¿o no? Exactamente, son 2/3 de unidad de fomento, eso es lo que corresponde, y las personas que van a ser capacitadas por primera vez, que van a cumplir además la tarea por primera vez el día sábado anterior, el día 25 de abril, tienen que reunirse a las 3 de la tarde y reciben ahí una capacitación, documentos que les facilitan su tarea el día siguiente y también reciben ahí una bonificación adicional. Patricio, respecto a los plazos de la propaganda electoral, para retomar el tema, lo decíamos, son 60 días hábiles, desde el 26 de febrero hasta el 23 de abril. Las multas pueden ser entre 20 y 200 UTM, dependiendo también, ¿depende de qué? ¿Del medio? ¿De qué depende esa variable de la multa? Es una facultad discrecional que se entrega, en este caso al subdirector, que propone al director del servicio electoral la decisión. Tiene que ver con el número, con la cantidad de veces, con la reincidencia. Ahí son criterios objetivos, pero insisto que no me gustaría ahondar porque son de facultad discrecional del subdirector de fiscalización gasto electoral y quien hace una propuesta al director nacional del servicio que aplica la sanción. Esta sanción se le comunica a la persona que infringe y tiene la posibilidad de reclamarla ante la justicia electoral solicitando que se deje sin efecto. Una vez que termina ese proceso, se notifica para los efectos de poder cobrarse por parte de tesorería o descontarse los impuestos del año siguiente. Hay diferentes fórmulas de poder, de alguna manera, cumplir con este tipo de multas por infracción a la propaganda electoral. ¿Cuál es el llamado entonces que se le hace a las personas que han intentado o quieren hacer algún tipo de propaganda antes de tiempo? Bueno, el ideal es que tengamos un proceso transparente, es demasiado relevante lo que vamos a definir el 26 de abril. Es algo inédito, es difícil encontrar un ejemplo a nivel mundial donde se convoque a la ciudadanía para que defina si quiere o no una nueva constitución y, en caso de estar disponible para una nueva constitución, cuál es el órgano que tiene que redactarla. Eso no se da en muchas partes, es un ejercicio democrático interesante, donde nosotros como servicio electoral vamos a hacer todo lo posible. En esta etapa estamos planteando aquellas cosas que nos preocupan, que están pendientes, que debieran resolverse. Pero en esto la ciudadanía, especialmente, todas las personas que tienen vocación de servicio deben colaborar. Primero, creo que manteniendo un ambiente de amistad cívica en términos de poder comunicarnos, conversar con respeto. Todas las posiciones aquí son legítimas y pueden ser planteadas y debieran poder ser planteadas con absoluta libertad sin recibir inmediatamente reclamos o generando determinadas controversias. Y además, no solamente en esta forma de amistad cívica de vinculación, sino que respetando lo que son las normas que tienden a buscar campañas transparentes, campañas legítimas donde no haya cuestionamiento de los resultados. Aquí hay muchas posibilidades, sobre todo cuando se dejó sin regular, sin perjuicio que nos han anunciado que se va a hacer próximamente, sin regular el financiamiento de las campañas electorales, para decir lo que significa el abrir sedes determinadas para las distintas opciones, poder contratar brigadistas, poder desplazarse por el país,
cuestión que pueden hacer las personas. Aquí cuando ha quedado eso sin regular, también se abre un espacio para una serie de resquicios legales. Aquí no es el momento de los vivos, de los que quieren aprovecharse de que algo no quedó regulado o que un artículo se puede interpretar de una u otra manera. Aquí hay que tener responsabilidad porque la decisión que se va a tomar es demasiado relevante para el futuro del país. Respecto a estas propagandas electorales, van a ser en televisión 2 bloques de 15 minutos, uno en horario de tarde y otro en horario de noche. Bueno, ese es un tema que corresponde al Consejo Nacional de Televisión. Nosotros tuvimos contacto con la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, con Catalina Parot, que nos conocemos mucho tiempo, muchos años. Y yo le decía, ustedes tienen una tarea bastante más compleja que la que tiene el servicio electoral, porque nosotros tenemos la obligación de definir en las 346 comunas, incluida la Antártida, los lugares donde las plazas, los espacios públicos donde se puede instalar propaganda para el plebiscito. En este caso, como no hay candidatura, no tenemos que asignarlo además a candidatos determinados, sino que tenemos que asignarlo a las distintas opciones. Entonces, estas plazas, estos lugares de propaganda, estas avenidas, etcétera, van a ser cuadriculadas, una para la opción apruebo, otra para la opción rechazo, una para la opción convención mixta constituyente, otra para convención constituyente. Es más fácil. En cambio, el Consejo Nacional de Televisión tiene que asignar tiempos en una franja de 30 minutos para personas o instituciones determinadas. Está claro que los partidos políticos pueden participar en esto, pero también en algo que yo comparto, el Consejo Nacional de Televisión está buscando una fórmula que instituciones, organizaciones, miembros de la sociedad civil, etcétera, puedan contar también con algún espacio en la franja. Y eso va a ser más difícil. Por eso que la idea, creo que es buena y razonable, de esto, de abrir un momento o un tiempo para que se acrediten las personas, las instituciones que están interesadas en hacerlo, es una buena idea. Pero, insisto, es un tema que controla el Consejo Nacional de Televisión, cuyas decisiones también pueden ser, de acuerdo a la última reforma, reclamadas a la justicia electoral, al Tribunal Calificador de Elecciones. Respecto a los espacios públicos, Patricio, ¿qué pasa en la Plaza Italia, hoy conocida también como la Plaza de la Dignidad? ¿Ahí se va a autorizar también esta propaganda electoral, teniendo en cuenta el contexto que se está viviendo? Bueno, nosotros en realidad tenemos todo un procedimiento que establece la ley para los efectos de poder llegar a definir los lugares donde se puede hacer propaganda. Esto parte, y ya partió, digamos, con una sesión que tiene que realizar el Consejo Municipal por los 2/3 de sus miembros, aprobar una serie de lugares que nos ofrecen como alternativa para la propaganda electoral. Recibimos nosotros información, lo evaluamos, se ven distintas áreas, materias, etcétera, y en definitiva publicamos no solamente los lugares donde se puede hacer propaganda, sino que también a través de planos, georreferenciamos. Es un trabajo bastante interesante que ya realizamos en el año 2017 con mucho éxito. Estamos en un momento diferente, en un momento distinto. Hay espacios que se han constituido como en icónicos. Yo aquí cerca de mi casa, en la comuna de Ñuñoa, está la esquina de la Dignidad, donde desde el mismo 15, desde el 18 de octubre, han estado permanentemente vecinos que comparten todas las noches, en tranquilidad, en un espacio de buen ambiente, etcétera. ¿A qué voy con esto? Vamos a tener que esperar qué nos proponen los respectivos municipios, los consejos municipales, y a partir de eso vamos a tomar las definiciones, sin dejar de tener en vista lo que ha sido hoy día a veces estos lugares que se han transformado como en icónicos del estallido social, como se ha denominado esto que viene. Pero para finalizar, ¿no se descarta eliminar la Plaza de la Dignidad o Plaza Italia como un lugar de propaganda electoral? No hemos recibido propuestas de los respectivos municipios hasta ahora, de tal manera que no se descarta ningún lugar, pero queremos aplicar en esto también criterios. Yo no recuerdo si en su momento se autorizó lo que es la Plaza Italia, hoy denominada Plaza de la Dignidad, por muchas personas, si se autorizó como lugar de propaganda, de instalación de propaganda. Sin perjuicio, ¿no es cierto?, también de terminar planteando que la ciudadanía va a tener que entender que probablemente en esto se va a sobrepasar. Algo que sí fue bastante respetado en las últimas elecciones, que mantuvo las comunas, las ciudades limpias. Eso creo que nadie puede negarlo y fue uno de los méritos de la reforma electoral del año 2016, que creo que cumplimos con eficiencia como servicio electoral. En esta oportunidad,
cuando uno concurre al centro de la ciudad, cuando hay rayados, cuando estamos en un ambiente distinto, el ideal sería, y el llamado es que en definitiva ocupemos esos espacios de propaganda. Pero es posible que en algunos casos esto se vea sobrepasado y en eso la ciudadanía sin duda va a tener que reconocer, ¿no es cierto?, que estamos en un momento especial. Aquí lo importante es que todos podamos expresarnos, pero que lo hagamos con calma, con tranquilidad y que aprovechemos, ¿no es cierto?, ese 26 de abril para, como dijimos en un momento hace algunos años atrás, los que somos más viejos, con un lápiz y un papel podamos definir si queremos o no una nueva constitución y, en caso afirmativo, quién queremos que la redacte. Ok, Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, muchas gracias por estar acá conversando en la mañana informativa. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a una pausa.